yo soy Rocío y lo mío es la celiaquía medinita, pero no tanto como para no viajar. Hay que saber y hay que aceptar que en muchos países no es como en España. Ni hay asociaciones, ni te van a garantizar la contaminación cruzada, porque es que si quieres eso, no vas a salir de tu zona de confort. Entonces, pues si tú quieres un choque cultural, pues te tendrás que ir a países donde el gluten no es seguro. Sí, es lo que hay. Has hecho Tailandia 2 veces, ahora estás planificando Japón. ¿Cómo vences la barrera lingüística ahí para explicarles qué es celíaca? Cuando estás ahí tienes que cambiar el mundo. O sea, tú estás ahí y te tienes que adaptar a esa cultura. No hay casi celíacos, no saben lo que es el gluten, no saben lo que es la enfermedad celíaca. Entonces no te sirve de nada que tú te digas, no puedo tomar gluten, porque veas que el gluten se va a mayor igual. Y ahora nos vamos de cualquier país, volvemos a España, Camino de Santiago. Hiciste el Camino de Santiago, además sola, como celíaca. Muy buenas de nuevo, bienvenidos al Food Talks, y hoy estoy en Murcia para entrevistar a Rocío de Rincón Gluten Free, que es un canal de Instagram que la verdad es que es muy activo a nivel de viajes, alguna receta, y también ha organizado algún que otro encuentro aquí en Murcia, y la verdad es que llevamos como 2 horas y media hablando porque ha sido llegar, he conocido a Miguel, le ha hecho unas galletas, su madre ha preparado bizcocho, ha sido una recepción impresionante. Y llevamos ya mucho rato hablando de viajes, así que a ver qué sale de todo esto. Pero me ha contado cosas muy interesantes sobre sus viajes a Tailandia, de mochilera al Camino de Santiago, que seguro que nos puedes compartirte un poco más. Así que nada, preséntate un poco y adelante. Soy Rocío, Murcia, y nada, tengo la cuenta de Rincón Gluten Free y bueno, pues intento ayudar un poco a los celíacos o que llevan una dieta sin gluten a poder viajar y comparto mis experiencias. Muy bien. Y además has hablado también de que has ido 2 veces a Tailandia, una con viaje más organizado, dos otra veces. de mochilera. Bueno, las 2 veces han sido mochileras, sí. pero la primera sí que llevamos más un itinerario un poco más marcado. Ajá. Espera un segundo, antes de empezar con viajes, si quieres, vale. Explícanos un poco tu experiencia con la celiaquía, cómo empezaste, qué te pasaba, cómo te diagnosticaron, hace mucho o no. Vale, pues a ver, yo más o menos tenía 12 años y a ver, yo tengo hipotiroidismo de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune también, entonces yo tomo medicación, una Eutirox, una pastillita diaria. Sí. Y bueno, tenía anemia y era una niña pues que siempre estaba con problemas del estómago y demás, entonces no sabían qué pasaba y ya llegó un momento que es que era todas las semanas estaba mal el estómago. O sea, que iba al médico y me decía gastroenteritis, entonces claro, llegó un momento que es que era inviable que tuviera gastroenteritis todas las semanas. Sí. Y entonces pues fue difícil porque no fue llegar, pues a lo mejor en celíaca. Entonces me dieron varios médicos y al final pues a alguien se le encendió la luz y dijo, bueno, pues o es celíaca o tiene otra enfermedad o de Crohn's o algo así, no querían descartar. Y entonces me hicieron primero un análisis de sangre para los marcadores y están súper disparados. Una vez que te sale eso positivo o los marcadores muy altos, me acuerdo que tenía como 120, 130 o por ahí. Y después pues te hacen la biopsia, o sea, la endoscopia para biopsiarte, y efectivamente era celíaca. Sí que es verdad que en el momento que yo empecé la dieta sin gluten, mejoré muchísimo la calidad de vida, porque era todo el rato estar mala a poder llevar una vida normal, porque sí que era muy duro, porque siempre estaba mala, débil, o sea, te da inseguridad, ¿no? Cuando no estás bien. Sí, está claro. Y después, una vez que ocurre eso, te hacen pruebas a mis familiares de primer grado, a mi padre y a mis hermanos, y mi hermano también es celíaco, que sale. Él sí que no tenía tantos síntomas, pero bueno, pues al final fue también. ¿Tus padres no? Yo no. Vale. Uno de los dos debe llevar el gen, supongo. Sí, no sabemos porque no han hecho el estudio genético, pero seguramente, claro. Pero sí que es verdad que en mi familia, parte de primos y demás, por ejemplo, mi prima es intolerante a la lactosa, el gluten no le sienta bien, pero no le han diagnosticado celiaquía.
Tengo otro primo que también es intolerante a la fructosa. O sea, hay un historial. Sí, ¿Cuántos años tenías cuando te diagnosticaron? 12. Yo ahora 12. cumplí, tengo 29. Vale. No sé. Ok, Pero varios ya años. es 18 años ya, o sea, lo tienes ya súper por la mano. Sí, sí. Supongo que al principio sería complicado, sobre todo para tus padres. Sí, sobre todo para mis padres. Yo la verdad es que no me lo tomé mal. O sea, porque hay gente que sí dice, pues es que no, típico, ¿no? Es que sí, no sé qué haría. Es que para mí es algo como súper natural. Yo no me imagino mi vida sin el gluten, ni Sí. me lo planteo. O sea, tengo esto, ni me dan ganas de comer gluten, o sea, es algo que tengo asumido, lo hago y ya está. Y si he tomado y me he contaminado, ha sido inconscientemente. Claro, bueno, y seguramente en restaurantes fuera que ha habido alguna contaminación cruzada o viajando, por lo que me has contado, Claro. has viajado muchísimo también y siempre como celíaca. Claro. Eso al final, Sí. pues es lo que hay. Cuando viajas, pues tienes dos opciones, porque sí que es verdad que hay mucha gente que me escribe por Instagram, pero ¿y cómo te atreves? No sé, es que yo no busco una... O sea, porque hay gente que a lo mejor, Italia, que es una zona muy segura, ¿no? Sí, El tema del gluten, sí, porque sí. hay muchísimas opciones. Yo no miro, quiero ir a este sitio sin gluten, voy a viajar ahí. Yo me compro el billete y ya después veo cómo me la salgo. Ya te espabilas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hemos explicado de Japón, pues Sí, sí, yo sé sí, que sí. en Japón no hay bastantes limitaciones con el tema del gluten, pero no voy a dejar de ir porque hay que saber y hay que aceptar que en muchos países no es como en España. Ni hay asociaciones, ni te van a quitar la contaminación cruzada, porque es que si quieres eso, no vas a salir de tu zona de confort. Y yo qué sé, yo soy Rocío y lo mío es la celiaquía minimita, pero no tanto como para no viajar. No sé si que tú además, si que estás Sí, a la eso vuelta del es mundo, o el sea, lo mensaje que entiendes quiero transmitir. perfectamente. Sí, sí, Claro, sí. hay gente que me dice, que o sea, que se compran un vuelo, pero antes se aseguran de tener opciones. Pues yo no. O sea, yo prefiero que sea comer arroz y atún Sí, sí. y empaparme en una cultura que poder estar comiendo súper seguro todo el rato. Sí, porque al Es lo que hay. final, es decir, comes 3 veces al día y es preferible, al menos la gente que piensa como nosotros, ¿no? Comer siempre lo mismo y encontrarte bien y poder conocer de verdad el resto de la cultura de ese país. Claro. La gastronómica no la conoceremos quizá No, también, eso no. pero Puedes adaptarla ahí como puedas y si alguien te hace el favor, entiende tu... Yo que sé, en Tailandia, por ejemplo, me acuerdo que en Koh Tao, en un sitio, pues el camarero, bueno, era un restaurante, hotel, no, Sí. familiar, un restaurante Sí. así familiar y era de tailandeses. Y el chico que nos atendió era muy joven, era muy joven. Y le expliqué el problema de la celiaquía y el chico se puso a buscarlo bien. Y la verdad es que lo entendió, o sea, yo me fijaba, no, por favor, lava la sartén, tal, y lo hacía. Entonces me fié muchísimo. Y el chico es que después, cuando nosotros nos fuimos, cuando nos alojamos ahí, se estuvo investigando, tal, no sé qué. Y yo ya iba ahí todos los días, aunque estuvimos rotando por más hoteles, pero yo volvía ahí a comer, porque el chico lo había entendido y lo había hecho. O sea, hay gente que hace por entenderlo, pero eso no te lo sueles encontrar. O sea, yo pude conocer a lo mejor un poco más eso porque se tomó la modestia de que entendía que tenía que limpiar. O sea, ya, y al día, me acuerdo que al día siguiente cuando volví, me lo explicó incluso él, pero porque ahí son culturas y países que no tienen esa enfermedad, entre comillas, o sea, no están tan concienciados como nosotros. sí, además su base de comida es el arroz, que es sin gluten, ¿no? También en la cultura asiática. Claro, pero el problema es la salsa de soja, sí. que la echan a todo, entonces como la echan a todo, pues ese es el problema. Que yo normalmente pues, me llevo un bote de salsa de soja, un montonazo de sobres y... En sobre, claro. Yo lo que he hecho hasta ahora Sí. es llevármelo en sobres, porque por ejemplo en Carrefour Sí. lo venden en sobres individuales. Entonces para mí es más cómodo. Pero he visto gente que se lo lleva en un bote, yo a lo mejor en Japón me lo llevo en un bote, no sé, depende de cómo lo hago. Bueno, depende del avión Claro. que puedas... Pero en sobres lo llevo y no he tenido problema. Y yo supongo que en un bote de 100 mililitros tampoco habrá problema. ¿Y cuando has ido ahí como mochilera?
Claro, una de las cosas que más respeto me da de este viaje es cuando Vicky esté navegando por el océano y yo me quedaré sin casa y me convertiré en mochilero. Y el hecho, sobre todo, de no tener un baño, de no poder cocinar yo, estar más expuesto a contaminaciones cruzadas y todo esto, ¿cómo lo has gestionado allí? Es que, a ver, en realidad, baño tienes todo el rato, porque... O sea, yo tengo alojamiento, voy cambiando de alojamientos. Sí. Pero porque también me gusta, o sea, me gustaría, por ejemplo, a lo mejor en Bangkok no me quedaba en un solo hotel, me iba cambiando. O sea, tú tienes tu casa. Ese día es ese hotel, o el otro día siguiente, pero por ejemplo, en este segundo viaje, como no teníamos los hoteles cogidos, por ejemplo, cuando fuimos a las Filipinas, cogimos 2 noches en un hotel y nos quedamos otra noche más, pero en ese hotel no nos dejaban otra noche porque ya estaban llenos. Pues tuvimos que irnos a otro hotel, pero en realidad yo tengo todo el rato alojamiento, ¿sabes lo que te digo? Sí, es ese chip. No tengo cocina quizá, pero porque no me cojo... Bueno, en algunos sí que era apartamento y era cocina, pero en realidad como tampoco vamos tanto tiempo como en tu caso, pues intentamos comer de sitio local. Pero ahora sí que hay días que, por ejemplo, tenemos que ir al Senire y yo tengo que comer... Bueno, la gente que me sigue lo habrá visto, pues huevos, como venden huevos cocidos, poco cocidos y arroz, fruta o cosas así, o atún. Claro. Pero porque son productos seguros que yo sé que son seguros. Entonces pues me compro el huevo cocido que ya lo venden cocido, arroz, atún y ese día pues como así. Claro, no, es que es ese chip, ¿eh? Yo nunca he hecho de mochilero y es algo que como desconozco, tampoco sé cómo voy a organizarme, acabas aprendiendo. Claro, pero esto nunca, que me dices es muy de lógica, ¿no? Claro, pero nunca vas a... Pero ni siquiera en este caso, por ejemplo, Miguel, tampoco tienes que ir como al restaurante todos los días, pero porque a lo mejor es inviable ir a un sitio, porque yo qué sé, si estás moviéndote, que tienes que coger un ferry, tienes que... O sea, al final necesitas como comprar algo, comértelo y tal, porque no vas a tener tiempo de pararte. Y a lo mejor Miguel también para en ese nivel y se compra un sándwich o algo, o sea, que él se puede comprar por lo que quiera. Exacto. Yo voy a comprar pues el atún. En Tailandia sí encontré como frutos secos etiquetados. Pero es que ya te digo, también me llevo siempre cosas de aquí. Vale. O sea, siempre me llevo... Yo, por ejemplo, me encanta el dulce. Y allí el primer viaje que fui no me llevé nada de chocolate ni nada y lo eché mucho de menos. Porque me llevé pan, cereales y es como algo que yo no había cubrir sin pan. O sea, de viaje no me importa lo que comer. Entonces eché menos como las cosas dulces. Vale. O sea, ahí comía mango, tal... Sí, ahí está el mango ese con arroz que hacen, ¿no? Sí, pero es que, por ejemplo, creo que en Japón pasa lo mismo. En Tailandia, pues el arroz del sushi. Sí. Y como le echan vinagre de algo, no me acuerdo exactamente, pero puede tener gluten. ¿Vale? Entonces, el sushi, que pensamos que pues es seguro, no es seguro. Entonces, yo cuando he ido a Tailandia y he comido sushi, he comido del que no lleva, no me acuerdo cómo se llama, del que no lleva arroz, que es solo el pescado. Es que como soy alérgico al pescado tampoco... Sí. No pasa nada. Bueno, pero es que claro, tú es que esto tiene más cosas, es que es una putada. Sí, yo estoy con otros defectos de fábrica. Joder, pero el carne sí. Sí, carne sí. Pues claro, por ejemplo, si vas a Japón, ¿cómo se llama? Kobe. Sí, guay, el Kobe está rico. Sí. Pero claro, pues te tomas solo pues, lo que es el salmón. O el atún, claro. Pero el arroz ese me hay que llevar cuidado. Puede tener contaminación cruzada o... Es por el vinagre, no sé qué lleva el vinagre, pero que puede contener gluten o algo de eso. O sea, tú tienes experiencia en irte de viaje a un sitio sin planificar y te adaptas y te... A ver, no, yo planifico en el sentido de que yo hago una búsqueda del sin gluten antes. Sí. O sea, antes de irme, pues yo intento informarme de experiencia de otros celíacos por allí, pues un poco para que me vayan contando. Hombre, también es más fácil si tengo 4 sitios que son sin gluten y voy y me preparan la comida. O sea, eso es más fácil. Sí. Pero entonces intento recolectar toda la información antes, pues de sitios, de otras experiencias de otras personas. Gracias también a la cuenta, pues mucha gente me habla y es que es muy fácil.
Por ejemplo, en Tailandia me habló una chica que había estado había estado meses por allí haciendo el sudeste asiático, entonces pues me comentó muchas cosas. Después incluso allí estando de viaje, por ejemplo, los frutos secos, una chica me dijo, busca porque en ese nivel hay. Y efectivamente había en plan frutos secos sin gluten, que si lo llego a saber no me llevo yo frutos secos de aquí. Porque al final es espacio que me ocupa la mochila. Y peso, porque al ser mochilero lo llevas encima. O sea... Claro, bueno, pero es que lo del peso del mochilero tampoco, porque una cosa es, por ejemplo, el Camino de Santiago, ¿no? Luego que ahí sí que tienes que llevarlo. Pero aquí tampoco tienes que llevarlo, pues el trayecto, pues en vez de llevar la maleta, pues llevas... Hay peso que yo me llevo, pero que sí lo voy a dejar allí. Pues como puede ser cosas de entretenimiento... O incluso ropa que digo, pues mira, ya después esta ropa no vuelve conmigo, la dejo allí, pues ya bien. Vale, muy bien. Y, es decir, has hecho Tailandia 2 veces, ahora estás planificando Japón. ¿Cómo vences la barrera lingüística ahí para explicarles que eres celíaca? Como... Sacar todo el Google. Vale. A ver, hay tarjetas y demás, Sí, que eso también a veces las uso, pero es que con la tarjeta de hecho yo he sentido que no, Ajá. que no lo entienden bien. ¿No te ha pasado a ti? Depende, sí, ha habido países que les enseñan la tarjeta y luego he tenido una contaminación muy heavy. Claro. Turquía, por ejemplo. ¿En dónde? En Turquía. Pero yo creo que es más la actitud del camarero, en este caso. Pero es que eso también te puede pasar, por ejemplo, ahora que voy a Estados Unidos. Es que yo creo que eso también te puede pasar ahí. O sea, Sí, pero por la actitud. Incluso sabiendo ellos la enfermedad. Pero es que, claro, estamos hablando, por ejemplo, que en Tailandia ellos no saben ni de qué va. O sea, porque en Estados Unidos o en Italia o en Europa tú le hablas a alguien y le dices soy celíaco o no puedo tomar gluten y saben lo que es el gluten. Es que hay países que no saben lo que es el gluten. Entonces no les sirve de nada que tú te digas no puedo tomar gluten. Sí, ves, mira, yo por ejemplo en Sudáfrica, que he ido bastantes veces por trabajo, con la tarjeta de viaje sin gluten me ha ido perfecto y no me han contaminado nunca. En Israel me contaminaron un poco, en Turquía casi me matan. Y en Estados Unidos yo lo puedo explicar directamente en inglés y aunque me han dicho que no me preocupe, me han contaminado cada vez que he ido. ¿Sabes? Es complicado. Yo creo que es más en la cultura y en las modas que quizás hay en estos países, ¿no? Sí, a ver, la actitud de la persona que te atiende, obviamente, es la clave. Ese chico buscó en internet, ¿no? Claro. Pero sí que yo lo que intento hacer, por ejemplo, cuando en Tailandia lo que busco es ellos, ¿qué usan normalmente habitualmente con sus platos? Pues salsa de soja, salsa de ostras, caldo de pescado, tal. Entonces, yo no les digo, no puedo comer gluten, yo les digo, no me eches salsas, ni salsa de ostras, ni salsa de soja, ni salsa de pescado. Yo, por ejemplo, me limito a decirles, me hago yo en otro sitio, que aparte justo ahí iba con una chica que sabía español y tailandés, entonces ella se encargó como de traducir un poco para asegurarme. Entonces le dije, lava la sartén y me haces solo omelette en plan como la tortilla francesa y arroz y ya está. Sí. O si me metes gambas, pero ya está, o sea, aceite ya y lava la sartén. Entonces verdad, porque me dan la tortilla, el arroz y la gamba. Yo solo me tengo que poner fe en que haga la sartén. Claro, o sea, reduces el riesgo al mínimo. Claro. Esto que está muy bien, que te informes antes de lo que... De la cultura gastronómica de ese país. Entonces yo le digo, no uses salsa de ostras, ni salsa de soja, ni salsa de pescado. No uses, o sea, yo sí que les digo, aparte del gluten, porque ya el gluten se van a llorar igual. Esto me gusta mucho. No les dices algo que no conocen, sino les dices que no te pongan algo que sí conocen y que tú crees que puede llevar gluten o sabes que lo puede llevar. Claro. Esto está muy bien. Porque es que muchas veces te dicen que sí y no. O sea, es que te dicen, sí, mentira, lleva. Pero claro, también yo no me enfado, porque una cosa depende de la cultura. Porque si tú vas a un restaurante en España o en Europa y te dicen, esto no lleva gluten, o sea, te lo aseguran, tal, y después lleva gluten, como ha pasado, según que ha pasado, es que, a ver, tampoco me enfado y lo digo con educación y todo. Pero sí que me da más rabia porque esta gente sabe y no es lo mismo, o sea, en España me refiero. Sí, ellos lo conocen, sí.
Pero cuando estás ahí tienes que cambiar el mundo. O sea, tú estás ahí y te tienes que adaptar a esa cultura. No hay casi celíacos, no saben lo que es el gluten, no saben lo que es la enfermedad celíaca. Pues lo que yo hago, no sé si es lo correcto o no es lo correcto, yo es lo que hago. Pero te funciona. Claro, no funciona. Entonces no, pero, mal no está. No, pero yo voy y les digo, tal, por ejemplo, me acuerdo yo que estaba en un puestecito de la calle, todo lo mojan esa soja, entonces vi uno que me dijo, mira, creo que lo hacen solo a la plancha. Sí. Y entonces fui y le dije, no, por favor, pon papel al bar. Bueno, les explico cómo puedo. Sí. Y me dijo, sí, tal. Y claro, como estaba yo delante, de repente veo que me sacó de no sé dónde un barreño, pero a lo mejor salsa de soja. Claro, yo ahí no digo nada. Claro, como le dije, no, o sea, si se lo he explicado 20 veces, no lo entendí. Pues yo, sonriente, gracias, tal, y digo, mira, cómetelo. O sea, no me lo hago, pero no le voy a liar, porque es que igual, si es que como yo van a ir muy pocos, o sea, sí. Si es que no lo van a... Es algo que por más que yo allí haga, no puedo hacer mucho. O sea, no me voy a enfadar con ellos, ni voy a montar un pollo, ni con educación, si es que da igual. O sea, no sé cómo tú lo haces. Sí, no, igual. O sea, Para mí es que depende un poco del momento del viaje. Hay veces que ya estás cansado de explicarlo 40 veces ya en ese día. Me acuerdo que este día, por ejemplo, era por la noche. Ya había estado. Para desayunar, para comer. Ya llega un momento y dices... Desgasta, Toma. Mira, como le voy a hacer me compró un huevo duro y ya está. O sea, porque también depende del día, de ese momento. A lo mejor estás más activa y dices, pues tengo muchas ganas de explicarlo y... Sí. Me apetece mucho eso y quiero que lo haga bien, ¿no? Sí. Hay veces como que te convences, espero que lo tenga, espero hacer todo lo posible, pero está un poco igual, dices, pues mira, paso, me da pereza. Pero sí, es complicado. ¿Y llevas alguna medicación, un probiótico o algo, un Fortasec o cosas así? Por Sí, siempre llevo Fortasec, Primperan, he tenido un mini kit de cosas de medicación, pero no lo he usado nunca. Vale. O sea, no lo he usado. Cuando fui a Marruecos lo usamos, pero no para mí, para una amiga de ese puso mala. Pero no lo he tomado. Muy bien. ¿Y así anécdotas divertidas o más comprometidas que hayas tenido en Tailandia o en cualquier otro viaje que quieras compartir? ¿De experiencia del gluten? Sí, con el gluten. Pues que no sé. Por ejemplo, a mí en Tailandia, siguiendo con Tailandia, me trajeron, les enseñé la tarjeta y les dije, vale, tú has leído esto, dime qué puedo comer del menú. Y me señalaron un plato que era pato con verduras. Dije, vale, pues eso. Y me lo trajeron, pato con verduras y croutons de esos de pan encima. Dije, no lo has entendido bien. Claro. Y le vi en la cara de, vale, esto te lo quito en la cocina en un momento, así con las manos y te lo devuelvo. Y le dije, no, este plato se queda aquí, me traes uno bien. ¿Te ha pasado algo así o algo divertido que digas, buah, esto sí, pues, han entendido otra cosa? No, pues, por ejemplo, lo que te he contado antes de que a lo mejor por cultura a veces como te dicen no, porque de hecho creo que la traducción del no existe como tal, es como sí, no. O sea, porque el no es tan de mala educación, sí, que creo que el sí es sí, ¿no? Y el no es sí, no. Vale. Entonces, como está como tan mal visto, pues a lo mejor tú vas y le dices, ¿tienes algo sin gluten? Y entonces se ponen como a hacer algo, a buscar, sí, pero en realidad están esperando a que te canses. Y digas, vale, me voy, no te preocupes. O sea, ellos como que esperan a que tú digas que no, en plan, nada, no te preocupes que ya me voy y no lo quiero. Porque ellos como decirte que no tienen algo. Pero eso me ha pasado muy pocas veces. Creo que eso es más una cultura de Japón que pasa. Vale. Pero a mí sí que me ha pasado, por ejemplo, que ellos se han puesto a buscar una estantería en otra que dices, a ver, sí, ellos saben perfectamente que no tienen, pero no te van a decir, no tengo. Vale. Ya digo, no suele pasar porque allí sí que te dicen no, igual que te paga el taxi y te dicen, llévame aquí y tal, y dicen, no, y siguen, o sea, ya están así. rompiendo la barrera. Sí, la barrera la han roto ya.
Pero sí que creo que en Japón, por lo visto, es más así. Buah, esto me encantaría entrevistarte de nuevo cuando vuelvas de Japón para que me cuentes la experiencia. Sí. Lo tenemos que hacer online, pero bueno. Vale. Luego te preguntaré por el Camino de Santiago, pero cuéntame un poco sobre tu perfil de Instagram. ¿Por qué empezaste? ¿Qué te movió a compartir tus viajes, tus aventuras? Pues, ¿Alguna receta? No fue en el COVID, o sea, ahí justo en el ¿Sí? que estábamos ahí todos en casa, pensé, pues si yo hubiera, porque es verdad que cuando me lo diagnosticaron no tenía muchos referentes, o sea, referentes de buscar cosas, solo buscaba en Google, porque Sí. no había Instagram ni nada de esto, era solo un poco googlear y ya está. Pero la verdad es que no sabía que había tantas cuentas. Vale. O sea, yo me hice la cuenta, o sea, yo es que hago y después pienso. O sea, yo me hice la cuenta y después me di cuenta que, para la redundancia, de que había muchísimas. Y dije, no creo que pueda aportar nada que no esté yo, sinceramente. Y lo sigo pensando. Vale. O sea, yo puedo aportar cosas a lo mejor, pero no en muchas cuentas. O sea, pero de todo. O sea, no solo digo de sin gluten, de todo. Entonces, yo puedo compartir mi experiencia y ya está. No, Claro, bueno, eso ya es mucho. Claro, ya es mucho, pero yo a lo mejor si llego a ver todas las cuentas que hay, no me la llego a abrir. Ya. Porque digo que es que hay de viajes, es que hay de todo. Entonces yo lo puedo compartir pues un poco contando mi experiencia. También te digo es eso de que si la gente busca como sitios segurísimos sin gluten, igual asociaciones en otros países, No hay. Depende del país, claro, pero no hay. Pues igual que En Europa algunas, sí. pero fuera nada. Pero igual que en Italia hay muchos sitios sin gluten, pero después hay mucho tipo de contaminación cruzada. Ya. Pero en Italia sí que es verdad que es una maravilla en comparación con otros países. O sea, a mí se me dice gastronómicamente qué país te gusta más, pues yo diría Italia. O España también. Bueno, España, o sea, me refiero, pero... Aquí se come muy bien y el sin gluten está súper bien. Sí, pero yo creo que en Italia más, ¿no? ¿Sí? ¿A ti no No te sé. lo parece? Es que claro, también he vivido, y he estado viviendo casi un año en Italia y súper bien. Pero es que aquí en España también... A mí sí. Francia para mí es el peor de Europa. Sí. Sí, O sí. Bruselas también, por ejemplo. Pues ahí no he Pues, estado. Francia fatal, ¿eh? Sí, Francia muy mal. Sí. Francia muy mal. Sin embargo, me parece que en Italia, en la mayoría de sitios, al menos los productos que te dan están bastante buenos. O sea, me parece que tienen, creo que al final pues es un país. A mí me gusta mucho Italia, gastronómicamente, pero es verdad que culturalmente son muy parecidos. Bueno, Sí. hablamos también de las distancias, pero que no es un choque cultural gigante. Entonces, pues si tú quieres un choque cultural, pues te tendrás que ir a países donde el gluten no es seguro. O Sí, sea, exacto. es lo que hay. Esta me ha gustado, sí, es verdad. Además, es mucho más lejos, una cultura totalmente distinta, gastronomía aún más distinta, ya sea por el picante, por los ingredientes o cómo los cocinan, ¿no? Claro. Y todo esto. Y el idioma, que eso es una barrera muy grande que a veces... Claro, es que el idioma es complicado, pero bueno. Sí. Pero yo creo que, no sé, que también es tema cultural, que tú puedas comunicar muy bien, porque hoy en día con el traductor es muy fácil comunicarse. Ya. Si es que si desconocen totalmente el tema, es que cómo explicarlo de la contaminación cruzada en 2 minutos. Yo Sí, le digo órdenes cortas y directas. Bueno, se va a ver un corte así un poco raro y están habiendo muchos planos de la cámara central con ella porque no sé qué ha pasado, que se ha parado su cámara y bueno, os pido disculpas y vamos a seguir con la conversación, intentaremos cogerla desde donde la hemos dejado, que yo sinceramente ahora no me acuerdo de nada, pero estábamos hablando No me acuerdo. de... Lo miro. No pasa nada, ¿eh? Vale, ¿Listo? listo. Vale, hablamos de Italia. Italia, ok. Pues... Lo siento mucho. No pasa nada. Que es como muy difícil encontrar sitios muy buenos de un producto que se parezca con gluten. A su homólogo con gluten, ¿no? Exactamente. Y en Italia sí que me da esa sensación. También es lo que hemos dicho, que es peligroso. O sea, que no todo es sin gluten, que hay que llevar mucho cuidado con la contaminación cruzada, pero que aún así hay sitios sin gluten seguros, mucho más que en España. Es mi parecer. No sé, también supongo que dependerá de la ciudad, como digo.
Sí, sí, En está Madrid claro. hay muchísima oferta, en Barcelona también. No sé si aquí tiene que ver la asociación o que hay muchos celíacos, No lo sé. pero al final también cuando uno pone un restaurante y acepta tener un menú sin gluten, esto va asociado a una serie de responsabilidades. Contaminación Claro. cruzada, tener productos que quizás se te caducan en el frigorífico o en el congelador. Por tanto, coste, ¿no? Separar cocinas si tiene espacio. Todo esto, No tiene que ser fácil. ya. No tiene que ser fácil porque cualquier cosa, y más si hay dos cocinas de sin gluten y con gluten, porque el cuidado es mayor, o sea, es para, yo creo, a un cocinero, Sí, básicamente para que te hagan el sin gluten. el servicio sin gluten. No lo sé, pero tiene que ser complicado. O, como hacía, entrevisté en un restaurante en Portugal que directamente, para hacerlo fácil para todo el mundo y poder ofrecer a todo el mundo, lo que hacía era, yo hago recetas aptas para todos, Claro, pero no para celíacos o para intolerantes o alérgicos, sino que esté bueno. claro, a ver, eso Igualmente. sería lo ideal. Ya, eso es... Pero hay pocos como estos. Ya cada uno depende de las prioridades o de lo que busque en una experiencia o algo así, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que para ir a algunos países que la cultura más o menos es la misma, bueno, a ver, es que depende, porque también yo que sé, te enriquece todo, ¿no? La cultura, Sí. la arquitectura, el pasear por la ciudad y demás. Pero claro, si no voy a tener un choque cultural o la cultura no me va a ofrecer algo, pues para él estar comiendo arroz y huevo, pues a lo mejor no me compensa. Pero si voy a aprender otras cosas, es que esto es muy personal. Esto Claro. cada uno viaja y sabe lo que busca viajando o lo que le puede aportar. Tampoco tienes que buscar nada, lo que te ofrece ese viaje. Hay sitios que yo, como te pasará a ti, habrá países que habrás ido, no te han gustado o no te han dado algo Sí, 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 sí. que digas quiero volver Sí. y no repites a ese destino, pero sin embargo hay destinos que aunque hayas comido siempre lo mismo, te han aportado otras cosas a tu vida que dices, joder, es que tengo que volver, es que necesito volver, es que estoy deseando. Me pasa esto con Marruecos. Por ejemplo, a ti Sí, te- a mí es que Marruecos... Claro, pues eso, a mí por Sí. ejemplo Marruecos no me encantó. Ya. Pero claro, es que esto es súper personal. Totalmente, totalmente. Y ahora nos vamos de cualquier país, volvemos a España, Camino de Santiago. Hiciste el Camino de Santiago, además sola, como celíaca. A ver que fuera un poco de pillas, entonces tan... A mí lo que pasa es que cuando yo pido recomendaciones de Camino de Santiago, va una chica para decirme que ella se había contaminado y que no pudo acabar. Y a ver, ya digo que yo no fui muchos días, yo solo fui la etapa esta de Santiago, que son un poco más de 100 kilómetros, 117 o 115, ¿no? Ajá. Y entonces me dijeron, en Melilla sí que hay dos sitios que son, bueno, en Santiago también. Sí, Entonces sí, le sí, dije, sí. vamos a ver, yo quiero llegar a Santiago y allí me pongo las botas, entonces yo lo que hice fue comer tipo de comida preparada de supermercado sin gluten, o sea, todo como seguro. Aparte como era sola, no tenía que darle cuentas a nadie, entonces pues paraba cuando quería, comía donde comía, si conocía gente y demás, pues me tomaba un vino, pero cosas seguras, Sí. ¿sabes? O yo que sé, estamos en un sitio tomando algo, pues yo me pedía un refresco, un vino y la bolsa de patatas era sin gluten, pues yo daba seguro 100%, porque el objetivo era acabarlo. Y esta chica, ya digo, es que como estuve hablando con ella y me contó su experiencia de que fatal, de que no, dije, es que no me la juego. Ya. Entonces yo fui como muy a lo seguro, ahí sí que no me arriesgué. Pero A bueno. ver, me gusta que, a pesar de la mala experiencia que no le dejaron terminar a ella... Es que se contaminó, tuvo que ir hasta la ingresaron, creo y Ah, todo. claro, O sea, es una estuvo- contaminación heavy. Sí. Y también lo estaba haciendo sola la chica. Entonces, me echó, o sea, me lo tomé como, hostia. Pero te puso alerta y tomaste medidas, pero lo hiciste igualmente. Esto es lo importante. Ah, claro, no. Eso sí, claro que no. Yo a esa sabía porque vamos a decir que al final te llevas tu comida y no vas a tener ningún problema con eso. Sí, sí, O sí. sea, pero es que, claro, porque a mí no me importa no ir a restaurantes a comer. Sí. O sea, y me encantaría. O sea, claro que me encantaría hacerlo, pero es que mi circunstancia es esa. Si yo quiero hacer algo y no quiero tener rico, pues no lo hago.
Claro. Pero no me victimiza ni nada y tal, no, lo hago y punto. Es una cosa que a mí me está obligando. Entonces lo hago y ya está. Muy bien. Pues yo acabaría aquí, pero Vale. con una petición a ti, es decir, un consejo para alguien celíaco que quiera viajar. Yo le diría que viajaran sin miedo y que se adaptaran a las circunstancias. Que se llevaran siempre algo sin gluten por si acaso, y si por lo que sea en algún momento, pues es que, bueno, que vayan al supermercado y compren algo seguro, ¿no? La verdura. Pero es que yo creo que sobre todo el problema de la gente, y al final todos, es que cuando viajamos en grupo con amigos, cuando tienes que depender de otras personas, es que yo creo que ese es el problema. ¿En qué sentido? Desarrollarlo un poco porque... Claro, el problema es cuando vais un grupo de 8 amigos Y tú eres el y tú eres celíaca. Vamos a ver, obviamente yo lo entiendo de que no 7 personas se van a tener que adaptar a mí. Te hace sentir mal. Claro, pero es que es lo que hay. O sea, yo no voy a cambiar a 7 personas para que se adapten, y más depende del viaje, porque es lo que decimos, vamos a Italia y bueno, pero vamos a otro sitio que es más, ¿cómo decirlo?, aventurero, Ya. y es una putada. Sí, sí. Entonces, la cosa es ir con gente con la que te sientas cómoda, vamos, y si no, lo haces solo y punto. O sea, la cosa es hacerlo. Si es tu ilusión, lo haces. Tampoco tienes que esperar a que alguien, ay, sí, tal. No, si lo quieres, lo haces y ya está. Después, si vas a viajar acompañado, que lo hagas siempre con gente que tengas confianza y que entienda el problema. Porque el problema es cuando no lo entienden. Porque dicen, joder, qué delicado. No, es que es un problema real. Entonces, que tú tengas la confianza para hablar con esa persona y decir, pues no puedo tomar aquí, come tú, y yo me voy por otro lado y ya está. Pero que no hay ningún problema, no tengo nada en contra tuya, es que yo no puedo comer aquí, o te espero y comemos cada uno, que se organice como quiera, pero que esté cómodo, porque eso puede traer problemas. Pues muy bien. Pero Rocío, muchísimas gracias. A ti. Y ya sabéis, empatía, buena comunicación y no tener miedo a salir, porque al final siempre hay solución para todo, y ella es un ejemplo claro, que ha hecho Tailandia de mochilero sin tener hoteles ni nada y ha podido sobrevivir y disfrutar de la cultura de ese país sin problemas, ¿no? Sí, siempre se puede disfrutar. Muy bien, Rocío, muchas gracias y siento los errores de cámara. Gracias del directo. Chao.